Habíamos dicho que las enseñanzas de nuestro Señor empezaron en el Sermón de la Montaña y allí habló acerca de ese Evangelio del Reino que Él había sido enviado y comisionado por nuestro Padre Celestial a predicar. Pero en Mateo, en el capítulo 13, está la muy conocida parábola del sembrador y el conjunto de otras parábolas más. Es un conjunto de parábolas desde Mateo 13. Dice allí la parábola que conocemos mucho, el sembrador salió a sembrar. Pero quiero centrarme más bien cuando nuestro Señor Jesús explica la parábola del sembrador. Porque cuando predica esto, y cuando enseña acerca de esto, en el verso 18 dice así: oíd pues vosotros la parábola del sembrador, o sea, el significado de la parábola. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, aquí vamos a un punto muy importante. Quizás usted no había reparado que en la explicación de la parábola del sembrador, nuestro Señor Jesús dice que esa semilla que el sembrador sembraba, esparcía, es la palabra del reino. ¿Y qué significa que sea la palabra del reino? Porque el Evangelio es el Evangelio del reino y la predicación debe explicar las promesas de Dios acerca del reino que viene. Es necesario hacer eso. Es necesario que se entienda el punto. Si alguno dice aquí, oye la palabra del reino y no la entiende, ¿entiendes la palabra del reino que vengo predicando en el programa Coherederos con Cristo? Si la entiendes, eres bienaventurado. Si no la entiendes, ahí hay un problema. Porque aquí dice, si alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ahí es donde actúa el malo, el enemigo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Porque fue sembrada la predicación del reino, si se la dieron, si alguien habló acerca de este tema. Pero si no, entonces esa persona jamás oyó la palabra del reino. Si escuchó la exposición, pero no entendió, está pensando, ¿qué me predicaron? ¿Qué fue lo que habló? ¿Qué fue lo que dijo? No entiendo lo que dice. Entonces, el enemigo aprovecha y hace que esa persona olvide el evento, olvide la ocasión en que se le anunció el Evangelio del Reino. Es un problema esto. Porque si no se entiende, entonces no se puede producir fruto. Para que haya fruto de veras, para que la palabra del reino lleve fruto en el individuo, es necesario que ese individuo oiga y entienda. Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Oye y entiende la palabra del reino. Aquí la palabra es el resumen de la expresión anterior, la palabra del reino. Dice, este es el que oye y entiende la palabra del reino y da fruto, y produce a 100, 60 y 30 por uno. Alguien dirá, pero yo puedo escuchar cualquier otra palabra que no sea la palabra del reino y produzco buen fruto para Dios. La cuestión es, ¿produces tu fruto y que ese fruto siga teniendo la misma semilla? La semilla, es decir, la palabra del reino. Mejor dicho, ¿recibes tú la palabra del reino y luego la entregas a otros? ¿Predicas esa misma palabra también a otros? Porque los árboles frutales, llega el tiempo en que florecen, dan fruto, pero dentro de ese fruto está la misma semilla que si es procesada y sembrada o secada y sembrada, va a dar un fruto similar. Entonces, la palabra del reino, para el que da fruto, se entenderá que es la palabra del reino la que recibió si esta persona tiene la misma semilla y siembra la misma semilla y esparce la misma semilla, no otra. Esto es importante comprender, entender. Si usted da fruto para Dios, muy bien. Salga a la luz para que sus obras sean reconocidas
y entregue la palabra del reino, como tiene que hacerlo. Ahora, ¿por qué las parábolas? El propósito de las parábolas aquí es enseñado magistralmente por nuestro Señor. Nuestro Señor dice que Él habla en parábolas a un pueblo que necesariamente tiene que mostrar humildad, sencillez de corazón, un pueblo que debería entender en la sencillez la palabra del reino. Pero nuestro Señor habla estas parábolas para que los altivos, los orgullosos, los que siempre están contradiciendo, ellos no entiendan nada. Entonces se hace una selección de los que llegan a entender la palabra y los que no. La actitud del corazón de la persona hace que no quiera entender ni recibir la palabra del reino. El plan es que los que son orgullosos simplemente no sean seleccionados. Que los que son altivos, contumaces, rebeldes y no amantes de la verdad de Dios, ellos mismos, por su misma forma que tienen, sean autoeliminados, porque se autoeliminan. Como dice aquí, que les dio oídos pesados, es decir, en el sentido que les da una palabra sencilla y su orgullo los lleva a ellos en esa pesadez de la altivez a no entender. Por eso dice en el verso 14, en Mateo 13:14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis. Ahí está el problema, no llegan a entender, pero no porque la palabra no sea clara, la palabra del reino es explicada, pero no se entiende, a causa del corazón malo de la persona. Y viendo veréis y no percibiréis. Bueno, ve en términos generales, pero no percibe la esencia. El corazón de este pueblo está engrosado, o sea, engrosado. Ese es el problema. Ese pueblo tiene un corazón rebelde. Con los oídos oyen pesadamente. ¿Nota usted? Pueden oír, pero pesadamente. Les da sueño. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan, porque eso se debe entender en la profundidad de un corazón sencillo. La explicación del reino que viene, la explicación del reino eterno de nuestro Señor Jesús, la explicación de los invitados a reinar con Jesús. Ellos, por supuesto, los que oyen con este corazón malo, no entienden, no se convierten, versículo 15, Mateo 13:15 al final, y como no se convierten de corazón a Dios, entonces no hay sanidad espiritual para ellos. No hay sanidad espiritual para ellos. En todo caso, bienaventurados los ojos que ven y los oídos que oyen la palabra del reino. Algunos entienden aquí que es ver a Jesús y conocerlo personalmente. No, bienaventurado el que oye la palabra del reino. Bienaventurados todos los que son expuestos a esta palabra del reino, porque no es precisamente lo más difundido a través del tiempo. Esto es cierto, amigos. Pero podemos ver también allí en las parábolas, otra parábola más, que en realidad se puede comparar con su pareja. Porque hay una parábola similar a la parábola del sembrador, que nos da a entender a nosotros. Recuerden, las parábolas, muchas de ellas, nos hablan del carácter, nos hablan de los elementos, de la forma, nos habla de la manifestación del reino de Dios. Nos habla de todas estas cosas. Siempre hay un punto importante en estas parábolas que comienzan con este dicho. Nuestro Señor empieza en el 13:24 de Mateo. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos, o sea, el reino de Dios, que es lo mismo, lo hemos visto ya, es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El reino de Dios es semejante a. Nos quiere explicar sobre el reino de Dios. Se nos quiere abundar y hablar sobre aspectos de ese reino que viene. Y se nos va a hablar aquí, por ejemplo, de la entrada de ese reino a esta tierra. Y se nos va a hablar de quiénes son los que ingresarán a formar parte de ese reino, sea como súbditos o sea como reyes. Dice aquí
En la explicación de esta parábola, que se halla más adelante, en el capítulo 13, verso 36, le pidieron los discípulos que les explicara la parábola de la cizaña del campo. En el verso 37 el Señor Jesús dijo: el que siembra la buena semilla, ya sabemos cuál es, ¿verdad? La palabra del reino, la que se debe predicar, la que no se predica el día de hoy. Es el Hijo del Hombre el que siembra. Es decir, Él empezó a sembrar. Él habló, los apóstoles escucharon, muchos discípulos, y predicaron la misma palabra, dieron y llevaron la misma semilla. Versículo número 38. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. ¿Nota? La buena semilla son los hijos del reino. Los hijos del reino, es decir, los que morarán en el reino, los que habitarán en ese reino que viene. Somos los hijos del reino porque pertenecemos a ese reino futuro. El reino, por supuesto, es futuro, pero nosotros somos los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del malo. Dice aquí, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, el fin de este siglo, de esta era mala. Es decir, estamos hablando acerca de la segunda venida de nuestro Señor. Y los segadores son los ángeles. Los que vienen a cegar son los ángeles. Jesús utilizará a los ángeles para que le ayuden a disponer las cosas en su segunda venida. Segunda Tesalonicenses nos habla acerca de esto exactamente. Ahora, dice aquí, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo, en la segunda venida. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, porque Él viene con la gloria de sus santos ángeles, y recogerán de su reino, o sea, de lo que va a ser su reino, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, a los que hacen pecado, es decir, los que son totalmente rebeldes, los que se oponen por oponerse, los que son así de tosudos. Dice que necesariamente tienen que ser quitados. Y luego dice, los echarán en el horno de fuego, porque nuestro Señor Jesús viene en llama de fuego. Armagedón será para lago de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí será el llanto, el lamento. ¿Por qué no creí? Entonces, ¿qué sucederá? Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Porque ahí es donde empieza el reino del Padre Celestial. Porque el reino de nuestro Padre Celestial es el reino de nuestro Señor Jesús. Jesús reina el reino de Dios. Él es el rey del reino de Dios. El nombrado por Dios para reinar su reino en la tierra. Esta palabra o esta parábola tiene su gemela. Vea la parábola de la red en el versículo 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, buenos y malos. Y una vez llena la red, la sacan a la orilla. Estoy en Mateo 13:48. La sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Note, siempre lo bueno a un lado y lo malo a otro lado. Versículo 49. Así será al fin del siglo, lo mismo que en la parábola de la cizaña. Saldrán los ángeles, los enviados son los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos. Los ángeles ayudarán a recepcionar en las nubes a los arrebatados en la segunda venida de nuestro Señor. Ellos son los que son echados en cestas. El trigo va a sus graneros. ¿Entiende usted? Luego dice, para finalizar, así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. ¿Ve? Los malos de entre los justos, una separación. Y los echarán en el horno de fuego. Unos al horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y las cestas de los peces buenos, es el reino de nuestro Padre, que reinará nuestro Señor Jesús cuando venga en su segunda venida.